juzgamiento en contra de venezolanos que han presentado su carnet de conducir. Esto nos ha comprometido a buscar una defensa. Hemos tenido varias defensas, todas exitosas. Tenemos un 100% de éxito en estas defensas. Aquí nos presentamos en una universidad pública, Universidad Carlos III, de mucho prestigio, pero insistimos y lo hicimos. Hay dos formas de un reconocimiento de título en España. Uno es la homologación y en la convalidación, que es muy atrevido para los emprendimientos. Muy buenas familia, bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, agradeceros por el apoyo que me estáis dando tanto aquí en el canal como en el perfil de Instagram. También recordarles que allí estoy subiendo cortos de los vídeos con información muy valiosa para los que no tenéis tiempo de ver el vídeo completo porque están trabajando o porque están estudiando. Allí pueden ir directamente al perfil y encontrar toda esta información. El día de hoy traemos un invitado que me hace especial ilusión. Con nosotros está Amílcar. Bienvenido al canal, gracias por recibirme. Gracias, siempre bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bueno, Amílcar, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, quién eres, que nos hagas una pequeña presentación para ponernos a todos en contexto. Gracias, sí, con gusto. Mira, soy venezolano, como es obvio y como ya lo anticipaba. Soy abogado en Venezuela desde hace 21 años, graduado en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. Me he venido a España hace 5 años junto a mi familia a levantar un proyecto personal y profesional. En lo personal, a buscar las mieles de estas tierras, la tranquilidad y el orden que hemos podido lograr aprovechar en este país, y en lo profesional a desarrollar nuestro despacho, a internacionalizar nuestra profesión. Yo en Venezuela era abogado en ejercicio, abogado litigante, con 2 sedes dentro de Venezuela, en Caracas y Barquisimeto, y ya nos hacía falta expandirnos, llevar nuestro oficio a otras tierras con nuevos servicios, con un nuevo mercado, con nuevos matices, y aquí estamos. Afortunadamente lográndolo, afortunadamente triunfando en nuestra área, viendo crecer un nuevo hijo que es este despacho, y viéndolo sostenidamente expandirse y lograr cada día mercado en esta ciudad. Pues qué bonito escuchar que se está cumpliendo el sueño, que está yendo como lo esperabais y sobre todo lo bonito también que está el despacho, lo agradable que es el estar aquí. Como cliente, el sentirte cómodo en el sitio donde vas a buscar información, ya sea para un nuevo emprendimiento y demás, sentirte cómodo creo que es súper importante y creo que el despacho cumple con esa sensación. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que gracias por tus conceptos. Y la verdad es que tratamos en lo objetivo, tratamos de mantener la estética. Creemos en que las cosas simétricas y estéticamente presentables siempre traen buen contenido. Y en lo objetivo, la verdad es que nos esforzamos por trasladar una atención personalizada, por poder escuchar, por poder interpretar lo humano en la crisis o en el emprendimiento de quien se presenta como nuestro cliente. Y es un valor que tratamos de trasladar a nuestro personal. Identificar a la persona, identificarte con la persona, identificarte con tu causa. No somos un abogado común, porque conozco muy bien el mercado. Soy de los pocos abogados que consulta abogados todavía para saber cómo se vende el mercado. Y no somos comunes porque individualizamos. Atendemos a la persona y le damos valor a sus emociones, a sus expectativas, a su forma de ver el conflicto y a sus intereses primarios dentro de ese conflicto. La verdad es que me precio decir que aquí se personaliza, aquí hay seres humanos atendiendo a seres humanos. Quizás eso es notable y quizás por eso lo comentas. Creo que eso, sí, la verdad es que desde que entras por la puerta se nota esa sensación de recibimiento, de que estás en un sitio donde te van a tratar de forma agradable. Y creo que el fijarte en los detalles, poner empeño en que cada proceso que hagas esté hecho de la mejor forma posible y con todo el amor posible, creo que, como dices tú, es lo que marca diferencia en cualquier sector. Sí, en cualquier sector, sin duda. El rigor de lo que se hace en cualquier sector siempre se distingue. Sí. Te quería preguntar también, ¿cuánto tiempo tienes ya aquí en España? Tenemos 5 años, hemos llegado en enero del año 2018, mi familia y yo, tengo 2 hijos, uno de 16 y una niña de 11, y hemos llegado juntos el 30 de enero del año 2018.
en su momento ya comprometido a empezar a cursar un máster en abogacía internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía, un instituto muy prestigioso de Madrid, con un rigor académico interesante y con un valor agregado que es la incorporación inmediata en el foro o en el mercado laboral, valga la cuña para nuestros queridos amigos del ICE. Pero me he incorporado en este plan académico y hemos logrado en principio en el primer año el máster en abogacía internacional. Te repito, y paralelo a ello iniciamos a mitad de año y apenas nos permitió el calendario universitario incorporarnos, nos incorporamos a hacer, nos integramos mi esposo y yo a hacer la convalidación de nuestro título de abogado. Hicimos con la Universidad Carlos III y en esto se nos han ido 5 años, entre 2 y medio de ellos en estudio y el resto de ellos desarrollando este proyecto que es nuestro despacho de abogados aquí en Madrid. Creo que se viene una historia de verdad súper inspiracional, porque ha sido todo un reto. Me has dicho que has llegado en el 2018 también con tus hijos. Sí, he llegado con mis hijos. Sí, por supuesto, ha sido un reto emocionante, un reto vibrante, un reto, por supuesto, de temores recurrentes, pero cuando tienes la certeza y cuando tienes la voluntad, triunfas. No, contra esto no hay obstáculo. Lo tuvimos la disciplina. Hoy por hoy agradecemos a la providencia el hecho de habernos mantenido firmes en la búsqueda de lo que estamos logrando. Primero de la integración de la familia, de mantenerla sólida, de tratar de fortalecerla en un paso que era, por supuesto, traumático para los cuatro, que era salir de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestro ambiente, de nuestros espacios de comodidad para integrarnos en una sociedad nueva que aunque es muy cómoda integrarse, porque la verdad es que Madrid es muy cómodo, muy fácil de integrarse porque convergen muchas culturas y hay mucha receptividad por parte del madrileño para el extranjero. Sí era verdad que era un reto en lo personal y bueno, la cotidianidad de los primeros meses que lo vivimos todos los extranjeros siempre es de incertidumbre, de no saber dónde vas a vivir porque has llegado sin piso o sin estancia o el colegio de los chicos o el área laboral nuestra, en fin, las incertidumbres normales, pero nos daba la fuerza, la certeza de que lo íbamos a hacer. Confiamos en los talentos que teníamos y en las capacidades que teníamos para sobreponernos, como en efecto lo hicimos. Y hoy por hoy te puedo contar que somos un emprendimiento venezolano triunfador en España, con una satisfacción eh, infinita y con un agradecimiento aún mayor para este país que nos pudo recibir, que nos abrió las puertas y que ha ido aprovechando nuestro interés por integrarnos de la mejor manera y de brindar valores agregados a una sociedad. Trato de trasladarlo a mis amigos y a quien se sienta aquí como cliente y a todos, que, que como todo en la vida, también cuando haces un plan y crees en él y sales a buscarlo con el entusiasmo con el que sales a buscar las cosas, segurísimo lo vas a lograr. Ya proyectándolo tienes que ir disfrutando de haberlo logrado porque lo vas a lograr. Ya luego que te trazas la meta, segurísimo lo consigues. Si lo imaginas es porque lo puedes conseguir. Nosotros lo hicimos planes en lo familiar y en lo personal, hicimos planes de corto plazo, que era un máster de un año, e incorporarnos a una universidad de inmediato para poder convalidar, lo cual era de mediano plazo. Logramos esa meta también y constituir nuestro despacho, instalarlo, ponerlo en curso y lo logramos. Esas dos, las de largo plazo, me las reservo, por supuesto, y obviamente estoy tras ellas y las lograremos, las vamos a lograr y pronto y en próximas entrevistas te iré contando los avances que Sí. seguro tendremos sobre ello. Solo para, bueno, tocar un poquito este tema, para ti, ¿qué es corto, mediano y largo plazo? Bueno, yo la verdad es que esto no es nada, esto es muy empírico, ¿no? Mi forma de verlo, pero me funcionó. Yo en principio pensaba que en un año yo tenía que, cuando llegamos a este país, desde el punto de vista familiar, teníamos que estar asentados en una residencia adecuada, digna, los niños debían de estar escolarizados en escuelas que llenaran nuestros intereses como padres. Y, y en lo profesional, perdón, o en lo profesional, ir trabajando lo académico Ujú. y estar incorporados ya.
un año después de nuestra llegada a la academia, en fin. Y se logró. En el año 2019 ya yo estaba terminando mi primer máster en abogacía internacional, te repito, y ya estaba en curso la convalidación de la carrera. Em, para mí eso fue un corto plazo. El primer año yo tengo que estar integrado académicamente, tengo que estar cerrando el primer máster y familiarmente tenemos que estar estables y pensando en el crecimiento futuro cada uno de lo que le corresponde. Y de mediano plazo entonces pensaba la carrera, terminar hacerme graduarme en Derecho en España junto con mi esposa y crear nuestro despacho o instalar nuestro despacho en Madrid. Decía de mediano plazo porque esto, por supuesto, era cuestión de tiempo, era cuestión de cumplir con la carga académica que necesitábamos, que nos impuso la Universidad Carlos III en su momento, y esto nos llevó cerca de 2 años, 1 año, 10 meses, eh, con estudio presencial. Ya te comentaba la experiencia, que era un poco difícil, porque, bueno, además de que tenemos nuestros despachos en Venezuela activos, 2 niños, incursionar en una universidad y tener que dedicarle el 100% de tu tiempo, por lo menos el que trata de ese 100% el mayor posible, porque la carga académica es rigurosa. Fue un poco difícil, pero sí, lo logramos, lo terminamos y ahí se cerró entonces para mí esa meta de mediano plazo, que era cerrar el ciclo académico y eh, instalarnos en Madrid. Por supuesto, ya están en curso otras de mediano plazo, pero quizás Claro. en otras historias distintas a las que nos trajo a Madrid. Y las de largo plazo, pues definitivamente va a ser terminar de asentar el despacho cuando corresponda, crear nuevas sedes dentro de España. Andalucía nos llama la atención y siempre hemos estado interesados por tener alguna actividad en Andalucía y por supuesto va a estar relacionada con el área de servicios jurídicos. Barcelona, ya tenemos un mercado interesante en Barcelona y tenemos mucha demanda del servicio en Barcelona. Atendemos, afortunadamente ahora por los medios telemáticos podemos tener una atención a distancia y luego internacionalizarnos otra vez. Iremos a otro país, abriremos seguro Miami o Dominicana y en definitiva iremos por estas metas de largo plazo que ya tenemos previstas. Al momento que empezaste a convalidar, como venezolano que vengo a España ahora recientemente, ¿el proceso para comenzar estos estudios es complicado o puede ser un poco Sí, fácil? bueno, en su momento lo complicado fue, sobre todo en Venezuela, para poder legalizar y apostillar la documentación. En ese momento se vivía en Venezuela una crisis bastante fuerte para este servicio y nos costó traer esta documentación para presentarla. Sin embargo, ya traíamos algo adelantado en ese sentido. Aquí nos presentamos en una universidad pública, que es la Universidad Carlos III, de mucho prestigio, muy bien ranqueada a nivel nacional. em, y presentamos nuestra carga académica y, bueno, el departamento correspondiente luego nos emite un informe notificándonos cuáles son las materias que debemos cursar. Principalmente era la de Derecho Público, lo cual es obvio, pero el proceso no fue sino más de constancia, que meritó más constancia que otro elemento, ¿no? La verdad es que tuvimos la persistencia de que aún cuando no nos llegaban los documentos insistíamos y los presentábamos aún sin apostillar y sin legalizar con la promesa y con la certeza de que lo íbamos a presentar, pero insistimos y lo hicimos. No es un proceso complicado para algún profesional, por supuesto tiene que tener con ello la, la insistencia permanente en la búsqueda de su inscripción, pero sí es posible, yo lo veo posible ahora más, ahora se han normalizado algunas cosas, ya en Venezuela este tema de legalización y apostilla la verdad es que está mucho más cómodo que cuando me tocó a mí en el año 2017, 2018, 17 y 18, pero, no hay mayor dificultad más allá de enterarse cuál es la vía adecuada, y creo que es esta. Hay dos formas, y tengo que aclarártelo porque antes lo hablábamos, pero hay dos formas de un reconocimiento de título en España. Uno es la homologación, y básicamente es que con tu título te presentas en el Ministerio de Educación y pides al Estado que te reconozca como graduado en Derecho porque eres abogado en una Ujú. universidad extranjera. Esto ha tardado. La verdad es que hay un letargo y hay una deuda burocrática interesante de España
con los profesionales extranjeros que han presentado sus títulos en diferentes áreas para pronunciarse en la homologación o no de estos títulos. Y esto cuando yo llegué en el año 2018 ya era una realidad. Ya había una demora importante y lo notabas en sectores sensibles, por ejemplo, en el sector sanitario, que persiste. Y cuando tú notas que en un sector tan sensible y de tanta necesidad para un país hay una demora, pues que queda para el sector legal. Eso nos llevó a inclinarnos siempre, aunque costara mayor sacrificio en lo personal y económico y todo lo que esto significaba, a buscar la vía de la convalidación. Desistimos de la homologación y buscamos la vía de la convalidación, que es presentar la carga académica que ya tienes aprobada por universidades de manera legalizada y apostillada ante una universidad española, y esta universidad entonces te impone un régimen de cumplimiento de asignaturas pendientes para poder acreditar el título de graduado en Derecho en España. Y una consulta que me surge, porque bueno, seguramente puede que esté algún venezolano pensando en venir a convalidar. Al momento que decides convalidar, ¿se puede acceder a algún tipo de visado de estudiante que te permita estudiar a la vez de trabajar a la vez de estudiar? O si ahora mismo hay una persona que está pensando en venir a convalidar su título, ¿existe alguna posibilidad de un visado que le dé una tarjeta con un permiso de trabajo a la vez que estudia? Sí, efectivamente sí hay un visado de estudiante, está vigente el régimen y es una alternativa efectivamente para incursionar en España y buscar la convalidación del título e incluso para trabajar media jornada, porque está permitido con este visado trabajar media jornada. Puede ser esto, puede gestionarse esto directamente en la sede del Consulado General de España en Venezuela, en Caracas, que en todo caso está en Altamira, en Caracas, o lo puedes gestionar también desde España, estando en España incluso como turista. Llegó, consiguió dentro de los 90 días como turista dónde quiere estudiar, consiguió una carta de aceptación por parte de la universidad o del instituto de formación que corresponda, que esté reconocido por el Estado español, y solicita su visado como estudiante. Sí, es una alternativa. El tema migratorio, fíjate, y esto te lo quiero puntualizar porque me parece siempre interesante comentar. Esto se ha tratado este servicio lo tratan muchos despachos de industrializar. Y entonces lo ven como el negocio de que mientras más, mejor, ¿no? Pero al final pierdes la posibilidad de personalizar las opciones que tiene una persona para conseguir en España una condición migratoria. En principio, tú pudieras contarme, por ejemplo, que ha llegado a España con el interés de convalidar un título y que la vía primaria es una visa de estudio. Pero es que quizás tienes un talento, quizás puedes conseguir una residencia por un talento, o quizás tienes una profesión que tiene un régimen distinto. Por ejemplo, el de los nómadas digitales, recién salida la ley con algunas bondades. Entonces, si tú no personalizas exactamente cuál es la necesidad de una persona, las soluciones migratorias o las alternativas migratorias que les puedes brindar para su caso particular no van a ser idóneas. Em, no es nada más pensar en que quiero convalidar el título en España y para eso necesito una visa. No, evalúa diferentes escenarios. Si tienes la capacidad económica, a lo mejor puedes obtener una visa temporal no lucrativa. Si tienes aún más capacidad económica, quizás te incursiones en España como inversionista. Si tienes un talento, puedes buscar un visado por el talento que corresponda. En fin, hay diferentes formas migratorias. Afortunadamente para los que somos migrantes, hay diferentes alternativas migratorias que pueden ser aprovechadas, pero depende de la particularidad del caso y de las expectativas incluso sociales que tenga esta persona. Porque hay personas que pueden decir, yo quiero convalidar el título para tenerlo como plan B, pero yo me quiero quedar en Venezuela, me quiero quedar en Colombia, o donde sea, pues, del origen que corresponda. Esa expectativa social es muy distinta a aquel que viene a convalidar para quedarse, que tiene que prepararse entonces para mantener una residencia durante 2 años para después optar a una nacionalidad. Residencia que no lo es el visado de estudio, que apenas es un permiso de estancia. Te repito, trato de trasladarte con esto el mensaje de que las condiciones migratorias o las posibilidades migratorias de una persona siempre depende de las particularidades del caso, de él y de su grupo familiar. En el tema de emprendimiento, ¿cómo fue tu primer contacto con el emprendimiento?
Bueno, ¿te refieres a España o desde que No, en comencé? general, cuando comenzaste, porque bueno, ya escuchando un poco tu historia en Sí, España, veo, puedo intuir que eres una persona bastante inquieta, que ha estado emprendiendo, que no espera que las cosas vengan, te marcas objetivos y vas a por ellos. sí. Entonces, pues me surge la curiosidad de cómo han sido sus primeros contactos con el emprendimiento, si ha sido dentro del sector de sector jurídico o ya has hecho otros emprendimientos antes de... Sí, bueno, yo me gradué de abogado en su momento, en el año 2002, y para ese momento trabajaba con un buen abogado de Venezuela, que estoy infinitamente agradecido por todos los conocimientos que pudo trasladar en mí y la inquietud que profesionalmente también me dejó desde que estudiaba por tener mi despacho y por tener mi actividad y tener lo que sabía hacer, llevarlo de manera personal e individualizada y emprender como hacerlo mi modo de vida. En el año 2003 compro mi primera oficina, un año después de graduado. Te garantizo que no tenía un centavo en el bolsillo, pero cerré la palabra por la primera oficina, pero tenía la certeza que la podía pagar con una opción a compra-venta. Y ahí inició la historia, siempre junto a Natalie, mi esposa, que para aquel momento no nos habíamos casado, éramos novios, pero ya nos proyectábamos a estar juntos. Y esa primera oficina la hicimos de manera conjunta. Luego tuve la fortuna de asociarme con alguien que me acompañó en mis inquietudes y en mis atrevimientos, porque siempre me he preciado decir que soy muy atrevido para los emprendimientos, muy confiado en mis capacidades y en lo que puedo proyectar, siempre con la sapiencia de que hay límites y que hay cuestiones que no puedes controlar. Pero, pero desde entonces inicié emprendimientos y desde entonces he sido un emprendedor y soy un emprendedor cuando tomo un caso nuevo y soy un emprendedor cuando asumo una causa ajena como propia porque me toca defenderla. Y soy un emprendedor porque sueño que va a haber un resultado futuro satisfactorio y lo sueño y lo diseño y lo estructuro y lo voy logrando progresivamente. Eh, Siempre me ha acompañado el valor de la persistencia, eh, que para cualquier emprendimiento es la materia prima. Es la materia prima porque no hay emprendimiento que nazca, que tenga flores desde su inicio. Debes labrar, 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 pero siempre con la persistencia y la certeza de que vas a lograr las flores que buscas de tu jardín. ¿Desde cuándo empecé? Recién graduado. Mi primera oficina, mi primer despacho. Y de ahí en adelante hemos ido creciendo, abrimos Caracas y ahora, bueno, estamos donde estamos y bueno, siempre con, 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 el, con la idea de que sigo en deuda con mejores emprendimientos o con cosas mayores. Entiendo que el tiempo me los dará porque los estoy buscando y llegarán. Pero sí, he sido un emprendedor desde entonces y he disfrutado esos caminos. Bueno, ya te digo, que guay, que inspirador y qué bueno que sobre todo esos emprendimientos estén saliendo bien, Sí, que vayas cumpliendo al pie de la letra cada objetivo y me quedo con que la clave es persistir. O sea, persistir, persistir, persistir y persistir. Ser constante. no he estado allí, pero imagino que como cualquier emprendimiento ha tenido sus momentos fáciles, sus momentos difíciles Sí, como todo. y momentos que estás a punto de tirar la toalla Sí, y no, creo, bueno, lo has demostrado, que no hay nada que te detenga, ¿no? sí, bueno, sí, no es absoluto, ¿no? No hay nada en la vida absoluto. Pero sí hay momentos difíciles, sobre todo al inicio. El inicio sobre todo cuando la ilusión supera la realidad. La realidad es que no hay negocio y no hay actividad profesional que te dé los frutos deseados iniciando la gesta. No es así en ningún oficio, en ninguna carrera. Los atletas se preparan una vida para llegar a conseguir los resultados que buscan. Un velocista busca un tiempo y puede pasar toda la vida preparándose para ello. Tú lo sabes, tú eres atleta, lo Sí. que te cuesta llegar a un objetivo en lo deportivo es, es que a veces te provoca bajarte de estas barras y tú decir, ya basta, yo no quiero más esto y me he fatigado y siento una fatiga infinita, pero solo te mantiene la persistencia, la terquedad de que sabes de que lo viste y puedes lograrlo. Y sí hay momentos duros, pero lo vence la persistencia, lo vence la certeza de que lo puedes lograr, por lo menos en mi caso, y es lo que siempre
invito. Si iniciaste algo es porque lo viste hecho, lógralo, pero sé persistente porque en el camino te vas a conseguir 400 obstáculos y hazlo posible. Esto a mí, y espero que a muchos aquí que estén viendo el video, les venga muy bien escucharlo. Sí, Siempre te sale la teoría, pero como siempre digo, que te lo diga alguien que ya está recorriendo ese camino o que ya lo ha recorrido, que puede dejarte un mensaje, darte ese plus de motivación, que escucharlo de una persona así sí, nunca viene mal. sí. Actualmente, ¿Sabes que los mejores acompañantes en un emprendimiento son los comentarios o las personas negativas? No te imaginas cómo impulsan. Yo tengo una historia muy personal, que cuando íbamos a levantar nuestro despacho aquí, no hubo un solo abogado a quien yo me acercara del foro, del mercado, que me dijera lo vas a lograr, vas a triunfar. Sí es posible, sí, creo que es posible. La mayoría era un pesimismo infinito, no es posible, no es tiempo, no es momento, ¿cómo te vas a meter en ese despacho y ese sitio es lo más, es lo mejor de Madrid, cómo tú estás iniciando, bueno, quizás por desconocimiento de que detrás de esto venían 20 años de emprendimiento, de lucha y de certeza de que lo íbamos a lograr. Pero esto nos impulsó muchísimo. Muchas personas y allegados o no negaban la posibilidad de que nos instaláramos en Madrid como nos hemos instalado y se siguen negando la posibilidad de que vamos a crecer en España y lo estamos haciendo. Y por el contrario, es gasolina para para nuestros motores de entusiasmo y de certeza de que lo lograremos. qué bien, de verdad. Actualmente, ¿cuántos despachos tienes, bueno, tanto en España como en Venezuela? En Venezuela tenemos dos, tenemos Barquisimeto, que fue la sede inicial, y tenemos Caracas, estamos ubicados en las Mercedes en Caracas, también el sector interesante de Caracas, y ahora estamos aquí en Madrid. Tenemos tres sedes. Yo trato, en lo personal, trato de dividirme entre Venezuela y España, estoy todo el año viajando em, constantemente, viajo casi que una vez al mes a Venezuela. Ha sido un camino que, bueno, está dando sus frutos. Te quería preguntar también, en ese momento donde comenzaste a emprender, o en todo este proceso como emprendedor, ¿tuviste que hacer algún cambio de pensamiento? Con esto me refiero a hábitos, lo que hacías en tu día a día, mejorar ciertas cosas. Sí, bueno, claro, siempre hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Viví en un país muy distinto, donde los horarios son muy distintos, donde las formas son distintas y me tocó adaptarme, lo hice rápidamente, creo, o creemos habernos adaptado, aunque siempre nos diferenciamos en algunas cosas, por ejemplo, el tema de los horarios. Y Ya. me quiero referir también en ese momento donde Amilcar decidió ser un emprendedor. eh, Traías, bueno, hábitos de estudiante, a lo mejor en el sentido de mm, salir fin de semana, no salir, ciertos hábitos hubo que cambiarlos o ya traías unos buenos hábitos como para afrontar un emprendimiento. Sí, yo creo que ya los traía, yo de verdad, en el tema de fiestas y esto tampoco llego a los excesos, lo normal, me divierto, lo disfruto, salgo, me gusta disfrutar socialmente, tener buenos amigos, y, pero sí he mantenido siempre equilibrio en ese sentido y la verdad es que poco cambié respecto a ello. Lo que cambia sí es el nivel de compromiso y de responsabilidad, porque cuando tienes un emprendimiento tienes una responsabilidad social que no es, no es nada más la definición, ni es el alarde de lo que a veces se hace de ella. La responsabilidad social parte de que tienes ahora empleados, tienes ahora clientes cuya diligencia y gestión profesional depende de ti. Igual el caso de los empleados, tu triunfo o tus fracasos también los arrastran. Esos núcleos familiares que se van adhiriendo a tus capacidades de emprendimiento. Y lo que sí cambia es eso, el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad. Cuando tienes un emprendimiento, tienes que estar consciente de ello, porque se carga con ello. Si pudieses puntualizar o aconsejarnos tres hábitos que para ti consideras importantes, ¿cuáles serían? Mira, en los emprendimientos hay una debilidad, y es que como no tienes un ascendente, no tienes un jefe, entonces se presta mucho para el desorden y
y la indisciplina en la presencia de tu sitio de trabajo o en la búsqueda de los objetivos que te has logrado. Si me permites un consejo, sería disciplina. Disciplina en la búsqueda del objetivo, que es el crecimiento de tu emprendimiento, en presencia. Yo le contaba hace unos días a mi hijo, por una razón ahí jugábamos golf, un tipo, íbamos solos caminando, y yo le contaba a él que en esta primera oficina que ya te contaba que compré cuando estaba recién graduado junto a mi esposa, yo me sentaba en el despacho sin tener todavía más que uno o dos clientes. Y yo me sentaba en el despacho, llegaba en la mañana y me iba en la tarde como si estuviese cumpliendo un horario de trabajo. Pero en este momento, y ese asiento y lo que estaba creando era identidad con ese sitio de trabajo. Estaba creando la necesidad de ponerlo productivo porque yo estaba ahí y ir soñando sobre la base de esa tierra, sobre la presencia en ese sitio, en esos espacios. Y me dedicaba a estudiar o a crear ideas y a llamar. ¿Qué estará haciendo Manuel? Voy a llamarlo. A lo mejor está iniciando una empresa y yo le puedo constituir la compañía, por ejemplo, ¿no? Y llamaba personas o visitaba personas y trataba de atraerlas al despacho para que sintieran que yo tenía un asiento. Y esto me funcionó. Sería el consejo máster para ti, ¿no? Sí, Esa disciplina. sin duda, disciplina, presencia e identidad con lo que estás haciendo. Sabiendo que tienes despacho todavía en Venezuela y despacho en España, me surge una pregunta y es el por qué mantener Venezuela. Principalmente porque es tu nicho, por decirlo así, el venezolano en España, o crees que hay un auge que puede acercarse al país y que ves un gran potencial como tal. Sí, Venezuela no la dejo, Venezuela es tierra, Venezuela es mi país, es donde nací. Eso, desde el punto de vista emocional, siempre va a haber un vínculo y es la identidad con tu país, un país precioso, maravilloso, con toda la riqueza que sabemos que tiene y con una gente eh, eh, absolutamente eh, preciosa y positiva. En Venezuela, si lo quieres identificar a los tiempos que me ha tocado vivir desde que me vine, yo me vine en el año 2018, efectivamente había una contracción económica producto de la situación política y geopolítica, política interna y geopolítica, y digo geopolítica porque varios países se alinearon en tomar una serie de medidas que afectaron la política interna y en consecuencia la situación económica y social venezolana. Sin embargo, Venezuela y ningún país muere. Venezuela no va a fallecer, Venezuela no va a dejar de existir, Venezuela siempre va a existir, el venezolano y su idiosincrasia y su capacidad de levantarse siempre va a existir. Yo he sido un entusiasta de eso y eso me motiva a mantenerme en mi país, y más cuando ves que se levanta muy rápido. Venezuela hace poco, ya me comentabas el tiempo que tú tenías aquí, esa Venezuela que tú viviste hace 6 años, no es la Venezuela actual. La Venezuela actual es pujante en lo económico. La Venezuela actual es de crecimiento en sectores que parecían extinguidos. Por ejemplo, en ganadería, en agricultura, en energía, en sectores, en turismo, en sectores que parecían que se habían extinguido y que no iban a volver más nunca, según los pesimistas. Venezuela ha tenido un renacer. No ha dependido esto de una gestión política. Te garantizo que no, y no quiero defender ni tampoco culpar a nadie. Sencillamente ha dependido de la capacidad que tiene el venezolano para levantarse ante las circunstancias. Una capacidad que deriva, en principio, del instinto de conservación y segundo, del interés de siempre vivir bien, de vivir felices, de tener el sustento y de buscarlo de la mejor manera. Venezuela hoy tiene un auge económico que es perceptible. Eh, Nuestro despacho aquí en España está recibiendo cada día con mayor interés a españoles con intereses en Venezuela, españoles que tuvieron actividad económica en Venezuela o que su capital en España deriva de actividades empresariales en Venezuela y hoy quieren o volver o intentar retomar lo que alguna vez dejaron en el país. Y esto no es más que una muestra de que algo está sucediendo en mi país, algo que yo veo, porque yo voy quincenalmente a Venezuela y veo que hay actividad empresarial, como todos los países del mundo, con sus altos, sus bajos, sus obstáculos, su intervención inadecuada por parte o del Estado o de otros agentes, pero en definitiva hay actividad, hay esperanza, hay entusiasmo
y hay una economía que está sobreviviendo. Está sobreviviendo muy a pesar del desorden y muy a pesar de lo indescifrable que es para el futuro, porque el gran daño que ha tenido Venezuela para los empresarios no les permite organizarse, no les permite estructurarse para hacer metas futuras, porque bueno, entre inflación y desórdenes de cambios de la moneda y todo esto, y sanciones internacionales y todo lo que ha sucedido en nuestro país, es un poco difícil estructurarse. Aún así, subsisten emprendimientos, las empresas consolidadas van en pleno levante y es una realidad que yo vivo, no me la cuentan. Yo no, yo no sigo titulares y menos contra Venezuela o de Venezuela porque siempre he sentido que los titulares respecto a Venezuela han estado en deuda, para bien y para mal. No se ha dicho todo lo malo de Venezuela, todo lo que ha ocurrido mal en Venezuela, pero tampoco se ha dicho todo lo bueno que ocurre en Venezuela. Venezuela fue moda hasta hace poco en los titulares de prensa internacional. Mira ahora si sacan lo que está ocurriendo en Venezuela, donde hay constructoras renaciendo y consolidándose en el país, personas que se mantuvieron en el país desarrollando sus historias económicas eh, como lo están haciendo ahora mismo. No estoy diciendo con esto que el país llegó al punto que yo quisiera verlo, pero es un país que en realidad existe, subsiste y está en auge, está en crecimiento y está viviendo un fenómeno económico y social muy distinto al que tú viviste en el año 2017 cuando viniste y al que yo viví en el año 2018 también cuando vine a este país. Qué, Eso qué, justifica por qué tenemos presencia, porque seguro qué dentro de Venezuela. qué bonito escuchar esto. Yo también lo estoy viendo. Yo no voy quincenalmente como tienes la posibilidad de hacerlo porque tu trabajo así te lo exige, Sí, pero sí que lo veo, sobre todo en el sector inmobiliario, veo mucho movimiento y qué bonito, la verdad, porque hay mucha gente que, por lo que sea, no emigró, siempre ha tenido la fe y es satisfacción ver que en el fondo han tenido razón de quedarse y tener sí, fe. sí, Todo yo creo que tiene algo que admirar, tanto como los que nos fuimos, que decidimos buscar claro. una mejor calidad de vida en su momento, o inspeccionar y conocer nuevas culturas, que no es fácil, pero tampoco fue fácil quedarse y quedarse teniendo fe. Sí, Y creo que es digno de admirar a esas personas que sin se... duda, han tenido una fortaleza, cuidado si no mayor que las que de las que hemos salido. Eh, Han estado, han permanecido y lo han hecho y han triunfado, están triunfando, viven bien, por supuesto. No abandono a aquellos que pasan muy malos momentos económicos o sociales propios del mismo desorden que sigue teniendo Venezuela para algunos sectores. A nivel, bueno, Venezuela-España, está viendo bastante venezolano que está empezando a emprender en España. Sí, el venezolano por su naturaleza es inquieto, no es apático al emprendimiento y a la internacionalización de sus oficios o actividades empresariales. El venezolano siempre ha sido muy inquieto en ese sentido y se mantiene, por supuesto, en mayor o menor volumen. Una época hace 2, 3 años atrás que el volumen migratorio era mayor y con él traían algunas ideas de emprendimiento. Hoy se mantiene, seguimos atendiendo a personas que quieren instalar en España o sucursales o filiales o sociedades nuevas referidas a su profesión o a su oficio. Profesionales que vienen a terminar, a convalidar con el interés de crear, por ejemplo, una clínica odontológica en España y tenerlo como un emprendimiento en un país distinto del de él. Quizás trasladarse o no, pero siempre con la idea de tener una actividad económica en España. Y sí, atendemos muchísimas solicitudes de nuevos emprendimientos en España. ¿Qué tipo de negocio es más frecuente en nuestros paisanos venezolanos? Mira, por alguna razón te puedo contar que la restauración es algo que está, yo de verdad que para mí me hace impresionante que tenga tanto interés para un venezolano el sector de restauración. Y ha sido muy común recibir a personas con estos intereses en España, pero también es verdad que recibimos muchos profesionales, sobre todo de mi sector, que quieren venirse a España a convalidar y a instalarse en España como abogado, lo cual es un emprendimiento, por supuesto, indistintamente de que sea en el área de servicios y no de retail. Em, pero principalmente en el área de restauración. También Venezuela con la necesidad que tiene de productos
incluso algunos del sector primario. El sector de importación y exportación también tiene un auge interesante en España. España ofrece muy buenos productos y España me refiero como puerta de Europa. Eh, Recibíamos hace poco a una persona quien se constituye en una sociedad, pero sus productos son de Alemania. Y no lo constituía en Alemania primero porque el manejo de la sociedad para él era más fácil en España que en Alemania. Y segundo, que bueno, para él era más fácil permanecer en España que en Alemania. Y, y sí, recibimos mucho interés de venezolanos tratando de crear sus empresas aquí, de asentarse. De hecho, es el área que yo llevo, que es un área que hemos denominado estratégica porque no es nada más tener la idea de negocio, es que detrás de esto tienes que llevar una idea también de qué va a pasar con tu familia, qué va a pasar con lo personal, cuál es la situación migratoria adecuada, el tema impositivo, cuál es la consecuencia impositiva de instalar mi filial o sucursal de la empresa venezolana en España, de protección de la inversión, en fin, los impactos financieros que también tiene que tener esto. Lo llevamos nosotros y somos los que nos encargamos. En mi caso, me encargo de recibir estas inquietudes, de diseñar la estrategia adecuada y de trasladar en cada idea de negocio eh, el acompañamiento de especialistas. Tenemos en nuestro despacho a Cristian Muñoz, que lleva el área de fiscal y contable del despacho, que es un sector interesante para quien quiere emprender y de necesaria atención para quien quiera emprender, corrijo. Y bueno, me encargo de esto, pero sí recibimos mucha inquietud de Genial. venezolanos en esto. Pues qué interesante ver esto. Y te quería preguntar, si un venezolano, bueno, o cualquier extranjero, decide empezar a importar o exportar Venezuela a España, para ti, ¿qué es lo primero que tendría que tener en cuenta? Bueno, lo primero que debe tener en cuenta es que necesita una estructura corporativa en España, necesita presencia a través de una sociedad en España. Primero por razones operativas. Esto le permite versatilidad porque una sociedad de España está beneficiada por la estructura financiera o bancaria de España y con esto va a tener movilidad para cobros y pagos dentro de España. Lo segundo que debe tener en cuenta son los efectos económicos de tener una sociedad en España, que debe tributar, como en cualquier país del mundo. Y esta tributación en España es especial de acuerdo al sector, a la actividad y a diferentes matices del emprendimiento que se quiera. Pero en principio es la estructura corporativa dentro de España. ¿Qué tan difícil sería como yo como extranjero venir a invertir en España, constituir una empresa? ¿Qué requisitos No, no suelen... es nada, no es nada complicado. En realidad, gestionamos el NIE en favor del interesado, cuando somos nosotros quienes prestamos el servicio para esta instalación. Gestionamos el número de identificación fiscal de esta persona ante el Consulado General de España, o si está aquí como turista, lo gestionamos ante la Comisaría de Policía que corresponde aquí en Madrid. Y después de tener el NIF, poco más de esto para constituir una sociedad, por supuesto, el capital societario, que es mínimo 3.000 euros, que puede aportar en efectivo o puede aportarlo a través de transferencias bancarias a la cuenta que se abre en favor de la sociedad. Pero constituir una empresa en España, la verdad es que no resulta ninguna dificultad. Son trámites sencillos, son versátiles dentro de lo que cabe y son muy transparentes y siempre va a tener control de su actividad. O sea, que como venezolano que viene en busca de un emprendimiento, teniendo el capital que nos acabas de decir, eh, su documentación en realidad es mucho más sencilla Sí. adquirirla mediante este proceso. Sí, sí, es muy sencilla. Esto tiene muchos mitos. Pareciera que es de muchas dificultades, pero la verdad es que es muy sencillo. La tardanza es que te asignen una cita para la obtención del número de identificación fiscal, pero al tener el número de identificación fiscal, que es donde el Estado te da el reconocimiento de que puedes tener una inversión en España, pues nos trasladamos a un notario, firmamos las escrituras de constitución de la sociedad, se le da de alta en Hacienda y ya lo demás es un trabajo que debe operar un especialista en esa área, alguien que conozca el área fiscal y contable. Me gustaría puntualizar que es súper importante, bueno, sobre todo estos venezolanos que están recién llegados, están por venir, buscar a alguien que te asesore, ¿no? Ya sea aquí en Madrid o en cualquier parte de España, Sí, porque yo soy de esos venezolanos que pensaba que era algo muy difícil. O sea, entonces, tener a alguien que te asesore, que te lo sí, explique de esta forma tan sencilla, te das cuenta que a lo mejor, en mi caso, se pudo haber perdido tiempo y en tu caso estabas viendo formas más complicadas que realmente la que te conviene. sí. Te quería preguntar,
bueno, no sé si quieres decirme algo. No, comenta. Vale, te quería preguntar también, vale, en el proceso de los venezolanos cuando llegan, ¿qué tan complicado está actualmente el tema de asilo? También podemos encontrar asesoramiento en el buffet. Sí, tenemos un área especializada en asuntos migratorios, en extranjería. Lo llevamos en favor de venezolanos y de otras nacionalidades también. Tenemos un buen volumen de colombianos y tenemos un buen volumen de ecuatorianos y manejamos buen volumen con otras nacionalidades como la venezolana. Pero sí, llevamos el área de extranjería, asesoramos en ese sentido. Las dificultades principales son las que no dependen del asesoramiento o del despacho per se. Por ejemplo, la obtención de la cita. Es un problema nacional o es un problema actual que no están asignando citas para estos trámites con la inmediatez que se requieren. Sin embargo, siempre hay formas lícitas, siempre hay formas que van a depender de la particularidad del caso y de las circunstancias del solicitante. En esto quiero insistirte, el tema migratorio siempre hay que particularizarlo, porque aunque creas que tu alternativa es un asilo y es una protección humanitaria, quizás tienes otras formas migratorias que no has advertido porque no te has sentado con un especialista. En nuestro despacho, por supuesto, lo tenemos y recibirá la atención y el análisis de su caso con el rigor que merece. Y que además, por ejemplo, que te preguntaban anteriormente, muchos venezolanos tienen la duda de que vienen de un tercer país y dicen, las están negando. Pero me comentabas que hay que... Sí, lo del tercer país, por supuesto, si lo ves desde el punto de vista general, sí la están negando, pero cuando tú particularizas y tú ves que, por ejemplo, un solicitante tiene un antecedente, como que, por ejemplo, denunció unos hechos que le causaron el temor fundado de que se mantenía inseguro en su país y que lo hizo antes de irse a un tercer país, ahí tienes una opción que a lo mejor no habías advertido, es solo un ejemplo. Esto del tercer país no es absoluto, créeme que no es absoluto, siempre hay formas lícitas de requerir un asilo, de requerir una protección interna o de hacerse beneficiario de una protección internacional, aún viniendo de un tercer país, pero hay que particularizar, hay que buscar esa forma, hay que buscar la alternativa idónea para hacerse beneficiario de esto. Imagínate que, bueno, soy un venezolano que está ahora mismo en Venezuela pensando partir a España, empezar este cambio, y no conozco, desconozco todos los posibles procedimientos que existen, Ah, vale. por el hecho de querer evitar buscar un asesoramiento, que en Sí. realidad debería ser todo lo contrario. O sea, a la hora de tomar esa decisión, si fuese listo y buscase un asesoramiento, ¿qué cartas se pudiesen plantear sobre la Sí, mesa? bueno, es que hay muchas alternativas migratorias para España. Ahí va a depender, te repito, de capacidades económicas, de antecedentes, de capacidades profesionales, de intereses dentro de España. ¿Qué quieres venir a hacer a España? ¿O cuáles son tus expectativas? ¿Vienes solo? ¿Vienes acompañado? Si tienes o no un antecedente, por ejemplo, con un español, un abuelo, situaciones como esta hay que analizarlas de manera pormenorizada, de manera individualizada para saber. Siempre parte de una consulta. En la consulta nosotros nos queremos enterar quién eres y por qué quieres ir a España. ¿Y qué esperas tú? ¿Cómo esperas involucrarte en España? ¿Para qué quieres estar allá? Porque hay personas que me dicen sencillamente que nos ha ocurrido, es que yo voy a España a disfrutar de España, pues me encanta España, porque tiene una diversidad interesante para mí, quiero vivir mis últimos años allá, entonces esa persona no necesita permiso de trabajo. Para esa persona, por ejemplo, pero puede ser viable una residencia temporal no lucrativa, que te da un asiento en el país de manera legal, no te da permiso de trabajo, pero es que no lo necesita, ¿okay? Y no te obliga a invertir dentro del país 500.000 o más. Pero te repito, hay que individualizar, todo parte de una consulta. Nosotros en Venezuela iniciamos con el mes pasado, que ha sido un éxito, la presencia de uno de nuestros profesionales en las sedes de Venezuela, tanto en Caracas como en Barquisimeto, asesorando y trasladando consultas, atendiendo consultas referidas al sector migratorio, al sector extranjería. Básicamente iba de esto, muchas personas llegaban como curiosos, mira, yo puedo, que no es nada más esa pregunta, es que tengo que indagar para qué quieres ir o si quieres ir o no. Entonces, eh, yo siempre aconsejo que sea preferiblemente eh, asistido de alguien, que las decisiones partan de un criterio. Es el tema de los carnets de conducir. Sabes que hemos estado realizando el canje, no hemos tenido problemas, pero muchos otros sí que han tenido problemas y han surgido denuncias y demás que ha estado afectando a la sociedad venezolana. ¿Qué nos podrías decir acerca de este tema para intentar solucionarlo o ver la vida más clara? Porque
hay muchas personas que nos asesoran y creo intuir que nos puedes dar información valiosa que va a dar mucha tranquilidad a muchos paisanos. Sí, efectivamente hemos atendido con mucho honor y con mucho compromiso eh, el juzgamiento en contra de venezolanos que han presentado su carnet de conducir tanto para el canje como para justificar la tenencia de un coche durante la retención en un control de tránsito. A estas personas le han abierto un penal, en algunos casos han sido detenidos y esto nos ha comprometido a buscar una defensa distinta, una defensa vanguardista y una defensa definitiva ante estos casos. Hemos tenido varias defensas, todas afortunadamente exitosas. Tenemos un 100% de éxito en estas defensas penales porque pudimos demostrar ante los estrados que se trata de un nefasto error burocrático, tanto de España en creer que hay falsedad documental en la licencia o permiso de conducir que presenta el venezolano ante las autoridades, como del Estado venezolano al emitir la licencia o permiso de conducir por vía de PDF, por vía digital en formato PDF. Esto pudimos demostrar que no era un delito, no por estos errores burocráticos que están cometiendo estos países, sino también porque existe un convenio internacional suscrito y vigente entre Venezuela y España que expresamente establece que la licencia o el permiso de conducir impreso sobre plástico o papel es válida. Esto lo pudimos demostrar ante estrados y por eso nos acompaña el éxito y hemos tenido el 100% de estas situaciones tan nefastas y tan dolorosas para los venezolanos. Y digo dolorosa porque aunque suene retórico decirlo y poco idóneo, detrás de eso hay dolor, porque detrás de eso te paralizas una gestión migratoria porque tienes un antecedente policial, detrás de eso te paraliza una gestión laboral porque no tienes licencia de conducir y entras en una situación de juzgamiento en un país ajeno al tuyo. Esto trae dolor, esto trae de alguna manera una inquietud indebida en los venezolanos. El número es altísimo, estamos hablando de que más de 3.000 personas han sido juzgados por estos hechos y todo parte de un error de hecho y de derecho. De hecho porque es un error burocrático de los dos países y de derecho porque las autoridades hasta nuestra incursión no habían conocido la posibilidad de que la licencia estuviese impresa en plástico o en papel. Es un tratado internacional vigente en ambos países y lo hemos puesto en práctica y lo hemos traído a los estrados españoles para justificar la conducta en algunos casos. Igualmente habrá que particularizar cada caso para ejercer la defensa que corresponda, pero en abstracto ha sido esto una de las situaciones que hemos traído como solución a este conflicto tan doloroso para los venezolanos. Esto realmente es un salvavidas para todos esos venezolanos que han sido Sí, afectados por esta situación. Qué bueno saber que hay solución sí, y que están trabajando en ello y sobre todo me llama mucho la atención porque es muy positivo que se tenga un 100% de resolución del problema como tal en sí. cuanto a los juicios. Así que recomendaría, si estás pasando por un problema como este, buscar asesoramiento Sí, sí, porque buscar asesoramiento y sobre todo con profesionales que puedan entender el conflicto de ambos países. El conflicto de Venezuela, de España al desconocer un instrumento emitido por un país extranjero, pero el conflicto también del país extranjero al momento de emitir la licencia. Si el profesional y el juez no conoce de las realidades, de eso, de lo material, de lo que está ocurriendo ahí en la realidad, difícilmente puede dar una solución. De eso va nuestra asesoría, ¿no? Identificar qué necesidad tiene, qué expectativa tiene y brindar una solución a esto. también muchas gracias por esta información, que es una información muy valiosa. Repito, si estás pensando en venir o tienes poco tiempo en España, eh, deberías buscar asesoramiento porque en mi caso, escuchando todo esto, siento que perdí tiempo. Y bueno, ya como últimas preguntas, también te quería hacer una consulta, y es que viendo el auge que está teniendo Venezuela a nivel económico, que está habiendo mucho talento, mucho emprendimiento, sobre lo que está escrito en el papel, sin tener en cuenta posibles panoramas políticos o de crisis, sino simplemente con lo que está escrito sobre el papel, ¿qué país brinda mejores condiciones fiscales, temas de impuestos y demás para emprender? Depende del sector y la actividad. Tampoco puedo Sí. responderte esa pregunta de manera determinante porque va a depender del sector
y la actividad del mercado que pretendes atacar y diferentes eh, variables. Ambos países tienen bondades para el emprendimiento y para el logro de beneficios económicos, pero siempre va a depender del tipo de actividad en la que te vayas a desarrollar. Y en cuanto a impuestos en Venezuela, ¿cómo ves la situación en tema de impuestos, tema constituir una empresa? Sí, Venezuela tiene su régimen impositivo, como lo tiene cualquier otro país, está vigente, tratan de consolidarlo y hacen un esfuerzo inmenso por tratar de consolidarlo, pero sí es verdad que en ese sentido, por ejemplo, el tema inflacionario beneficia mucho al usuario y lo beneficia porque las declaraciones son en bolívares y al ser en bolívares y tener una economía dolarizada en lo material o en lo cotidiano, pues siempre vas a tener algunos beneficios. Sí es verdad también que ahora las declaraciones no, hay que presentarlas en dólares y tu actividad depende en dólares, pero te da mucha versatilidad para cumplir las formas tributarias que tiene el país y hay menos rigurosidad que la que hay aquí en España. España tiene un sistema impositivo ejemplarizante a nivel mundial y esto que lo sepas. Esto es envidiable el sistema fiscal que tiene España, es envidiable, digo, para algunas administraciones de algunos del mundo, algunos países del mundo. Pero, pero Venezuela todavía trata de imponer un sistema impositivo adecuado. Hasta ahora no lo ha logrado y quizás eso pudiera ser una bondad para quien inicie. Pero te repito, va a depender de la actividad y del sector en el que te desenvuelvas. Y bueno, no sé si quisieras puntualizar algo más, ya que hemos llegado ya al final de la entrevista. Sí, bueno, nada, en principio agradecerte que hayas venido y que traslades esto como una historia, ojalá sea inspiradora. En mi caso sigue siéndola. Y me motiva y me da vitalidad y respiro mejor cuando tengo el entusiasmo de buscar algo y lo sigo buscando. Em, es consono con mi personalidad también, soy muy inquieto, ya tú lo comentabas. He disfrutado el camino, lo estoy disfrutando, lo saboreo muy bien. Vibro con lo que estoy haciendo, lo disfruto, no me fatiga y ojalá que tus seguidores cuando emprendan algo sientan las mejores vibras posibles y sientan lo que yo estoy sintiendo con esto que hice nacer y con esto que estoy desarrollando y con esto que haré crecer cuando corresponda, porque la verdad es que hay satisfacción pura y dura. Pues muchísimas gracias, Amílcar, por A ti. trasladarnos todo esto. Chicos, hemos llegado ya al final. De verdad, agradeceros por quedarse con nosotros hasta aquí. Recordarles que hablamos de emprendimiento, entrenamiento, y si te gusta cualquiera de estos dos temas, pulsa el botón de suscribir y deja un comentario si ha sido de tu agrado y si tienes cualquier duda, que con gusto la responderemos.